Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La mañana de este lunes, en algo que ya se transforma en habitual, en un matinal, en el de nuestro canal, el Muy Buenos Días, bueno, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, dijo que el narcotráfico ha logrado corromper no solo a la policía de nuestro país, sino también a los políticos. Según la diputada Orsini, comillas, hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Una afirmación que naturalmente generó polémica, debate en el Congreso y en general en la política. Tras esta declaración, desde el Poder Legislativo la combinaron a poner los antecedentes en manos del Ministerio Público, en caso contrario retractarse. Es vieja esta historia, ¿no? ¿Se acuerda usted, candidato a senador con carteles con una escoba decía barrer la droga o barrer el narcotráfico? Esta no es primera vez que se quiere vincular o hay acusaciones de esta índole. Bueno, por esa razón la diputada tuvo que admitir que no tiene antecedentes concretos respecto a la supuesta relación de miembros del Congreso con las drogas. Desde RN y la UDI adelantaron que llevarán a Orsini a la Comisión Ética de la Cámara Baja, mientras que la diputada dijo no tener problemas con dar explicaciones en las instancias que sea necesario. En tanto, los diputados UDI, Coloma y Carter irán mañana a Fiscalía para pedir que se abra una investigación de oficio donde se cite a Maite Orsini a declarar sobre estos dichos. La reacción tampoco es nada nueva. Y las comisiones de ética, en fin. Pero ahí está lo que ocurrió hoy día con Maite Orsini y en la Cámara de Diputados. Vamos a la pantalla, ¿le parece? Y en la pantalla tenemos la pregunta del día, si estás de acuerdo con incorporar el retiro de fondos de pensiones, o al menos una parte de ellos, en casos de enfermedades terminales. Quédese con eso así muy puntual, en caso de enfermedades terminales, sí o no. En nuestro fanpage de 24 horas está la pregunta y usted puede participar. Y nos vamos a la mesa de inmediato, saludamos al abogado, constitucionalista, profesor de Derecho, Fernando Atria. Fernando, gracias por estar aquí. Hola Matías, gracias por la invitación. Muy buenas noches, gracias a ti por venir. Y la invitación es variada, pero partamos por la noticia, entre comillas, en la cual tú y otros socialistas dejan el partido después de 10 años, 12 años, en mi caso 10 años. 10 años de militancia. ¿El por qué es la pregunta obvia y básica para partir? Bueno, yo creo que hasta cierto punto no hay mucha necesidad de dar razones, porque el espectáculo que ha estado dando el Partido Socialista recientemente no ha sido muy edificante, ¿no? Pero yo creo que el Partido Socialista, y en esto comparte con una crisis general de los partidos políticos, hoy día no tiene la credibilidad suficiente ante la ciudadanía para poder hacer lo que necesita hacer, que es articular las demandas que surgen de la sociedad en un proyecto político transformador que pueda canalizar esas demandas. En vez, yo creo que está atravesado por distintas formas de clientelismo que hace que ya no esté en condiciones de cumplir esa función. Y esa función, sin embargo, es una cuestión que yo creo que es fundamental. Hoy día, el hecho de que los partidos políticos y el Partido Socialista, que tiene una responsabilidad especial, dado lo que significa la tradición socialista, el hecho de que los partidos políticos no estén en condiciones de tener esa relación, esa credibilidad ante la ciudadanía, y que parezca no preocuparles no tenerlas, yo creo que hace todo más difícil, todo más problemático. Me acordé de una frase que era en relación al PPD, y la dijo Pepe Out cuando se salió, dijo que era un partido que tenía accionistas y accionistas mayoritarios, que es distinto al clientelismo, que es una forma de hacer política. Pero me acordé, ¿tú crees que en el Partido Socialista ocurre lo mismo? ¿Y socios mayoritarios que controlan y que al final...? Yo creo que tiene grupo controlador, sí. Tiene grupo. Sí. En ese caso se refería a Girardi. ¿Tú te refieres a quién? Bueno, el grupo que está en la conducción del partido hoy día. Sí. Elizalde y compañía. O sea, si uno mira, a propósito de lo que decía la diputada Orsini, ¿no? Todo esto que se ha hecho, todo este tema que se ha hecho acerca de los vínculos que habría entre el Partido Socialista y el narcotráfico. Yo creo que en términos de vínculos concretos del partido con el narcotráfico, yo creo que eso no existe. Como vínculo institucional. Pero no creo que haya un problema de que el Partido Socialista esté vinculado con el narcotráfico. Por eso yo creo, por ejemplo, que lo que dijo la ministra Vocero hace una semana,
yo creo que fue un acto de matonaje político. Está completamente cortado. Y entonces tú tienes demandas que surgen de la ciudadanía, pero que no tienen ninguna capacidad de transformarse en poder político. Pero parecen aparatos desvencijados, parecen sin músculos, sin la fortaleza y la energía. Por eso te preguntaba si conoces en alguna parte del mundo o si has ensayos, o ya sea desde la academia o lo que fuere, nuevas fórmulas de, no decir máquina porque eso en política tiene un significado, de organismos que hagan que este traspaso desde una demanda a un proyecto político que antiguamente fueron los partidos, hoy parecen desvencijados y que no funcionan, una nueva forma de encadenar. Bueno, es que yo creo que hay un problema ahí, porque si no son los partidos políticos, ¿qué son? Porque los movimientos sociales por sí mismos no tienen esta capacidad de producir articulación política. Un movimiento que es para acabar las zonas de sacrificio. No tiene representantes. Bueno, ¿qué tiene que ver con la educación? ¿Cuál es la relación que hay entre las zonas de sacrificio y la educación como derecho social? Uno esperaría de un discurso político que lograra integrar estas distintas dimensiones en un proyecto. Hay varias entradas, varias Exacto. demandas. Cuando se dice que los partidos políticos son fundamentales para el sistema democrático, lo que se está diciendo es instituciones que logren producir esta articulación de demandas diferenciadas en un proyecto son necesarias para que haya política representativa. Y lo que yo creo que tenemos nosotros es una crisis de esas instituciones de la política representativa. Y por eso, creo yo, la idea de representación política es hoy día una idea que para los ciudadanos les resulta más bien ajena. O sea, pensar que la ley que se aprueba en el Congreso es la voluntad de los ciudadanos, o sea, yo creo que si uno hiciera una encuesta esta en el sitio, yo creo que se reirían. Ya, pero Lo cual yo creo que es especialmente grave. Sí, pero no hay que inventar la rueda, hay que buscar fórmulas que vayan, no sé, haciendo este flujo, que representen este flujo desde la demanda al proyecto político. No son los partidos como están hoy día, pero lo que habría que hacer reestructurar también parece cháchara. Bueno, yo creo que no. Yo creo ¿Qué? que la cuestión fundamental es que nosotros nos hemos acostumbrado a una política que no tiene capacidad de actuar con eficacia y decisión. Entonces, cuando se necesita una acción política transformadora, esa decisión no llega. Entonces, para ponerte un ejemplo obvio, las ISAPRES llevan 10 años condenadas por 1 millón de veces, en 1 millón de juicios, por violar derechos constitucionales de sus clientes. Y uno dice, en estos 10 años, ¿qué ha pasado? ¿Se ha discutido? ¿Se ha logrado hacer algo que enfrente este problema? Nada. Entonces el ciudadano ve que las ISAPRES son condenadas 1 millón de veces, por 10 años, en 1 millón de casos, por violar derechos constitucionales, lo cual es relativamente grave, por lo menos en teoría. Y para la política institucional, esto es lo mismo que nada. Entonces yo creo que parte del problema es nosotros necesitamos una política en que podamos, por ejemplo, discutir si queremos un sistema de previsión sin AFP. Pero que la decisión de no tener AFP, también, a lo mejor, o sea, esa tendrá que ser tomada o no democráticamente, pero que nosotros entendamos que puede ser tomada, de que está en nosotros, es plausible, de que tenemos una política que sería capaz en principio de reformar el sistema de pensiones. ¿Que tiene algún sentido levantarse, de salir de la casa a votar y a representar? Exacto, y que hace alguna diferencia que gane A o que gane B. Y yo creo que en general el ciudadano lo que ve es que si se trata de si se trata de perfeccionamiento, ahí sí. O sea, corregir aquí, corregir allá. Pero si se trata de preguntarse, ¿necesitamos una reforma significativa del sistema educacional, del sistema de pensiones, del sistema de salud? Yo creo que el ciudadano ve, la política no puede hacer eso. Y si no lo puede hacer, si no existe para eso, entonces... ¿Y será la representación más directa la solución? Yo creo que no. Yo creo que, por supuesto, que puede ser que algunos mecanismos puntuales de participación... Más plebiscitos, digo yo, más... O sea, yo creo que hay dos cosas. Uno puede decir... hay probablemente ciertos mecanismos puntuales de participación directa que serían beneficiosos. Se ha hablado, por ejemplo, de iniciativa popular de ley, cosas de ese tipo. Pero yo creo que la idea de que la democracia, la democracia representativa puede ser reemplazada por una democracia participativa que no es representativa, yo creo que es un error. Yo creo que la representación es parte necesaria de la acción política. En la representación surge la acción política. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacer una política representativa que tenga capacidad de incidir? Ahora, yo creo que en definitiva, eso supone una nueva constitución. Porque yo creo que la política que tenemos es la política que corresponde a una constitución cuya finalidad era
era politizar, desmovilizar. Neutralizar la política, que la política no pudiera tomar decisiones significativas. ¿Qué ejemplos en el derecho comparado hay de institucionalidad política que sea más eficiente respecto a lo que tú planteas? ¿Conoces por qué? Es re importante, no por copiarla, sino que por tener al menos un horizonte. No, aquí, o sea, uno podría, por supuesto, discutir distintos mecanismos, distintos regímenes políticos, hablar de presidencialismo, de distintas formas de presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, por supuesto. Pero yo creo que la cuestión central es, nosotros nos hemos acostumbrado a una política neutralizada. Lo que necesitamos es una política que pueda tomar decisiones, que pueda decir, que tenga sentido que discutamos sobre previsión, por ejemplo, porque de esa discusión y de lo que nosotros concluyamos depende cómo es el sistema previsional en Chile. Pero yo creo que hoy día la discusión, bueno, salvo cuando es una discusión sobre si aumentar en 4 puntos la capitalización individual, una discusión más profunda sobre la necesidad de transformar el sistema de pensiones es hoy día completamente irreal. Porque la política que conocemos no tiene esa capacidad. Ahora, ¿será porque Chile ha tenido relativo éxito en crecimiento, en superación de la pobreza, con estas políticas más moderadas, donde versus los bandazos, que pasemos de un lado hacia otro y que veamos, voy a poner el caso más dramático, cercano que tenemos a Argentina, ¿no es cierto? Que pasa de un sistema liberal a aparentemente volver a un peronismo y el día de mañana a otro liberal, y como que no hay una ruta más o menos estable, y Chile sí la tiene. O sea, es la otra mirada de bueno, pero el costo que ha significado que la tenga por la vía de que la política no puede hacer otra cosa, porque esa es la solución chilena. Sí. Que tiene una cierta estabilidad porque la política no puede hacer otra cosa. El costo que eso ha significado es una deslegitimación política, pero que yo creo que no tiene similitud. Por supuesto que en algún sentido esos fenómenos tienen algún correlato en lo que pasa en el resto del mundo, pero el nivel, por ejemplo, de falta de participación en Chile, ese es un nivel especialmente alto. Sí, pero tenemos bajos niveles de participación en democracia, pseudodemocracia, sistemas parlamentarios, sistemas presidenciales, semipresidenciales, con bandazos, con moderación. Pero el grado en Chile es superior. Está bien, Chile existe en el mundo, es verdad, y entonces los problemas por los cuales pasa el mundo comparable son problemas que afectan a Chile también. Si cuando en Chile hubo golpe de Estado en prácticamente todos los países de América Latina, pero eso no es una razón para decir que no hay algo que preguntarse por qué pasó en Chile. ¿Qué pasó el de Chile? Para no ponerlo tan dramático, cuando se tomaron la Casa Central de la Universidad Católica en los 60, se tomaron también la Universidad de Berlín y la Universidad de Columbia y la Universidad de Berkeley. ¿Por qué? Porque evidentemente Chile está en el mundo y entonces por supuesto que los fenómenos globales lo afectan. Pero hay un grado adicional, especialmente intenso, de deslegitimación política, que además, sobre todo desde el punto de vista de quienes celebran el éxito de los años anteriores, es totalmente extraño. Es decir, si esta es una política que produjo asumiendo el discurso si esta es una política que produjo el crecimiento, el enriquecimiento, la reducción de la pobreza que produjo, ¿cómo es que termina tan deslegitimada? ¿Por qué? Ahí hay una desproporción. Sí, se entiende el punto. Y yo creo que la razón es que no tiene sentido una política democrática en la medida en que esa política no muestre, por lo menos, capacidad. Probablemente porque el sistema que generó riqueza no generó equidad. Y ahí hay una explicación que es más sencilla. Habrá otras profundas también, pero esa es bien evidente. Bueno, pero es que yo creo que el hecho de que el sistema no pueda, o sea, que la política no pueda actuar con eficacia, tiene como consecuencia que lo que sí puede hacer es que lo que el poder económico está dispuesto a que haga. Fernando, y por lo pronto, políticamente, ¿cuáles son tus planes? Sí, la Casa de Todos es tu... La Casa Común. Casa Común, perdón. Sí. Nosotros creamos la Fundación La Casa Común, en parte en este mismo diagnóstico, ¿no? La Fundación tiene un consejo en que nosotros tratamos de invitar a gente que pertenece, por un lado, al mundo político, hay parlamentarios, etcétera, pero también al mundo de la cultura, al mundo de la academia. Entonces, precisamente en esta idea de que lo que hoy día se necesita es tender puentes entre estos dos mundos que tienen sus vínculos más bien cortados. Entonces vamos a seguir actuando, por supuesto, desde la Casa Común. Tenemos además estos casos que estamos llevando, que ahora vamos a tener que llevar al Tribunal Constitucional sobre el tema de la propiedad de los fondos de pensiones, etc. Pero es más difícil tú que ahí coqueteaste con una candidatura, avanzaste bastante espacio en el tablero. Sin partido va a ser mucho más difícil. No, por supuesto que tiene que haber además un lugar desde el cual poder actuar políticamente. ¿Y eso qué piensas? Nosotros hace un par de semanas
junto con otros, por supuesto, contribuimos a la creación de algo que llamamos la Plataforma Socialista, que tenía un diagnóstico más o menos parecido al que estamos conversando, y que entonces decía, el problema que hoy día existe, en lo que a nosotros respecta, es que el socialismo está, por así decirlo, en diáspora. Hay socialistas, por cierto, que son militantes del Partido Socialista, eso desde muchos luego. Que andan por la libre. Hay muchos que están, bueno, ahora yo también, saliendo, y hay otros que salieron ya hace mucho tiempo, ¿no? Piensa tú en antiguos militantes, expresidentes como Jorge Arrate, Gonzalo Marner. Entonces, todos estos socialistas que tienen una visión común, aunque formalmente no están aquí o están allá, necesitan un espacio desde el cual poder actuar. Y ese espacio es esta Plataforma Socialista, que formalmente no es un partido político, pero sí es un espacio desde el cual creemos nosotros que se puede conversar, llevar adelante iniciativas, y por ahora desde ahí vamos a estar actuando nosotros. Fernando, nos quedan nosotros 3 minutitos, pero yo no sería casi responsable no preguntar tu opinión sobre el debate del momento, que es bien técnico, bien especializado, pero esta suerte se le ha llamado el choque de trenes, que así lo entendemos todos. Jorge Correa, que estuvo sentado ahí, nos dijo, el problema de este choque de trenes es que vamos todos arriba del tren, eventualmente. Nos estamos mirándolos de lejos, no son dos instituciones de otro país. ¿Cómo lo ves tú, esta advertencia que hace la tercera sala de la Corte Suprema respecto de quién tiene finalmente el control constitucional o que puede eventualmente llamar la atención o fallar distinto a un recurso de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional? A ver, déjame explicártelo como analista, ¿no? O sea, sin que esto manifieste todavía, yo tengo opinión aquí, por supuesto, pero sin que manifieste mis opiniones, tratando de entender lo que ha estado pasando. Yo creo que si uno mira para atrás, especialmente, pero no únicamente, los últimos 2 años del Tribunal Constitucional, durante la presidencia del ministro Aróstica, lo que uno ve es que el Tribunal Constitucional estaba dispuesto a reclamar para sí competencias que yo diría que manifiestamente no le corresponden. Está bien, ahí puede haber discusión, pero son competencias que yo diría que manifiestamente no le corresponden. Un caso bien evidente, cuando sacó una palabra de una ley y le cambió el sentido de la ley. Claro, decir, y entonces había una regla y en el fondo sacó esa regla y puso la regla que le gustaba. Sacándole una palabra, cambió el sentido de la ley y, por así decirlo, legisló. Entonces la regla que decía la objeción de conciencia es personal y no podrá ser invocada por una institución, el tribunal le borró las palabras y no podrá ser, y no podrá, y no. Entonces quedó la objeción de conciencia es personal y podrá ser invocada por una institución, ¿no? Cambió. O sea, el tribunal para eso evidentemente no tenía competencia. Y hay muchos otros casos. El mismo caso que estaba siendo conocido en el recurso de protección sobre el cual recayó esta sentencia, que tiene que ver con la tutela laboral de los funcionarios públicos, que se trata de una cuestión de interpretación del Estatuto Administrativo y del Código del Trabajo. Son 2 leyes. Es interpretación de la ley, no es interpretación de la Constitución. Entonces, para eso, esa es una cuestión que evidentemente le correspondía a los jueces del fondo, a los jueces ordinarios. Entonces, por un lado, había un tribunal que estaba actuando de modo de ignorar, creo yo, las limitaciones que tiene sus competencias, pero resulta que era ese órgano, el único órgano que existe en el sistema institucional chileno que no tiene ninguna limitación. Es decir, no, limitaciones hay, porque hay reglas que lo limitan, pero ningún control. Claro, no hay nadie después de ello. Nadie. O sea, no hay acusación constitucional, no hay revisión, nada. No hay ningún control. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede contener ese afán expansivo? Y bueno, la tercera sala dijo, nosotros podemos. Yo no estoy con esto diciendo que está en lo correcto. No, o sea, yo lo estoy tratando de mirarlo institucionalmente. Si hay problemas del diseño. Pero si fuese así, como tú lo estás planteando, que no está diseñada como un órgano sin control, que además se excede en sus facultades, según dices tú, pero otra cosa es que sea la Corte Suprema quien se arrogue o se autoasigne la capacidad de ellos sí controlarles, valga la redundancia, el control constitucional. Claro, por cierto. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Corte Suprema no habría de hacerlo? Es que un error no justifica otro error. No, pero es que no lo miremos en términos de errores. La Corte Suprema ve que hay que el Tribunal Constitucional está siendo extraordinariamente expansivo con sus competencias, en desmedro de las competencias de los tribunales ordinarios, como esta de la tutela laboral. ¿No sería correcto modificar el Tribunal Constitucional? Por cierto. Eso es lo que haría. Versus... Eso es lo que haría. O esa es la discusión que se plantearía en una política que tuviera capacidad de actuar con eficacia. Pero ¿qué pasa? Y este es un espléndido ejemplo. Yo predigo, y estoy dispuesto a apostármelas,
Yo predigo que no va a haber ninguna reforma significativa del Tribunal Constitucional. Pueden haber, de nuevo, perfeccionamientos aquí o allá, pero una reforma que enfrente realmente el problema no hay. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es parte de una institucionalidad que tiene una función política que yo llamaría tramposa, ¿no? Y entonces, quienes son beneficiados porque tienen hoy día la mayoría en el Tribunal Constitucional, simplemente no van a dar sus votos. Y no va a pasar eso. Entonces, esos extraordinarios quórums constitucionales para hacer una reforma de verdad que enfrentara el problema, eso no va a estar. Entonces, lo que yo predigo que sí va a ocurrir, va a ser alguna reforma que haga algún perfeccionamiento aquí o allá. Y entonces que esa reforma se va a presentar, tal como fue el voto voluntario, diciendo: nos hemos puesto de acuerdo, hemos llegado a un gran consenso, hemos solucionado el problema, y 6 meses después el problema va a volver a aparecer. Y el descrédito de la población. Y entonces la gente va a decir: ¿pero cómo? ¿No nos habían dicho que esto ya estaba solucionado? Otra vez se equivocan, otra vez nos están metiendo el dedo en la boca, aunque la gente no dice precisamente el dedo en la boca, dice otra cosa que no lo puedo decir en televisión, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Entiendes? Yo creo que ese es el problema central de la política chilena. Está tan atado que para tomar decisiones transformadoras, que son necesarias a veces son necesarias por razones políticas. Yo creo que sería bueno acabar con el sistema de pensiones como lo conocemos y reemplazarlo por uno distinto. Otros dirán no. En otros casos, como en este, son acomodos institucionales que es necesario poder arreglar. Eso mirado desde el Tribunal Constitucional, mirado desde la Corte Suprema, y particularmente la tercera sala, y particularísimamente el juez Muñoz, dicen algunos. Bueno, esta ¿Te parece una que sentencia se excedieron? Esta es una sentencia que fue 5-0, o sea que fue unánime. Ahora, es verdad que de los 5, uno de los ministros de la Corte de la tercera sala votó solamente por rechazar el recurso de protección. Pero y no por agregar la advertencia. Exacto. En cuanto a la advertencia, hubo una mayoría de 4 o de 5, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco impropio decir esto es una cuestión del ministro Sergio Muñoz. Aunque él, por cierto, tiene una historia. Pero en este caso yo creo que la cuestión no fue solo él. Yo creo que la mayor ironía es que en los hechos, y sigo hablando como analista, todavía yo creo que esta es una pelea, que si sigue así, como no va a haber intervención política, legislativa, constitucional, esto se va a solucionar como estos órganos buenamente puedan, ¿no? O sea, no va a haber un choque de trenos como en la película El Fugitivo, no va a haber nada así tan fenomenal, pero va a haber un conflicto y se va a solucionar. Yo diría que en esa solución la Corte Suprema tiene las de ganar. Porque la Corte Suprema conoce del recurso de protección y a través del recurso de protección puede, si quiere, pronunciarse sobre las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional no tiene ningún mecanismo para pronunciarse sobre las sentencias de la Corte Suprema. Pero no es doble vía. No. Entonces el Tribunal Constitucional va a recurrir a estos comunicados públicos, que son bien poco elegantes, que los tribunales andan emitiendo comunicados públicos, ¿no? A todos los estudiantes de Derecho, a todos los abogados han aprendido que los tribunales hablan por sus sentencias. Fallos. Pero ahora tenemos tribunales que hablan por declaraciones a la prensa. Entonces el Tribunal Constitucional va a hacer declaraciones a la prensa diciendo que esto no es correcto, etcétera, pero la Corte Suprema va a poder pronunciarse en recursos de protección. Entonces, yo diría que aquí hay un problema de cómo evitar la extralimitación de ese órgano cuya función es evitar la extralimitación de todos los demás, ¿no? O sea, si esta vieja frase de quién custodia a los custodios tiene realidad. Ese es el problema. Diría además, ese problema no se va a solucionar de un modo racional, discutiéndolo y decidiéndolo, porque tenemos una política que no puede hacer eso cuando se enfrenta a problemas de envergadura. Y entonces se va a solucionar mediante el acomodo más o menos pacífico entre el Tribunal y la Corte Suprema. Y eso, por supuesto, todavía está por verse qué es lo que pasará. Fernando Atre, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Vamos a hacer una pausa y le quiero dejar planteada la pregunta si estás de acuerdo con incorporar el retiro de fondos de pensiones en casos de enfermedades terminales. El 95% de las personas que han entrado a nuestro fanpage han votado que sí, el 5% restante que no. Por un tema de economía del tiempo no le voy a preguntar a Fernando Atre porque conozco la respuesta. Fernando, gracias. Pausa y volvemos.
Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Nos acompaña Álvaro Belolio, que es jefe del Departamento de Extranjería de Inmigración del Gobierno de Chile. Álvaro, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, feliz de conversar porque la semana pasada tuvimos aquí a José Tomás Vicuña, que es el director o el capellán, no sé cuál es el término exacto, director del Servicio Jesuita de Migrantes o a Migrantes, que traía un libro que era interesante como un esbozo a juicio de ellos, de Migración en Chile, Evidencias y Mitos. Y eran desde la mirada de muchos académicos de distintas universidades, investigadores, que miraban desde el ámbito laboral, justicia, político, económico, la migración, con un montón de mitos. Y yo, para ser bien sincero, recibimos por varias partes, por así decirlo, reacción a esa entrevista, en cuanto a que nosotros queremos dar nuestra mirada. No de ti directamente, pero de gente que trabajaba en el servicio o en el gobierno. ¿Se sintieron molestos? ¿Se sintieron poco interpretados? ¿Se sintieron que es incompleto el análisis? ¿Qué fue lo que molestó? Yo efectivamente siempre he aplaudido el libro. De hecho, la respuesta que ellos tuvieron para mí fue muy extraña, porque el libro da una respuesta concreta a dos temas. Tiene varios capítulos cualitativo y cuantitativo. Los cuantitativos, en general, es un buen diagnóstico, un buen levantamiento. ¿Cuál es el problema? Que el desafío que en general tienen los estudios en temas de migración es cuantitativo, que ellos analizan los datos a abril 2017. ¿Y cuál es el problema? Que según ellos, según los datos que analizan, hay 83.000 venezolanos, cuando en la realidad hay más de 400.000. O sea, desactualizado. O sea, es que en 2 años han entrado más de 400.000 personas. Entonces, lo que evalúan o lo que plantean es otro Chile. Entonces, yo creo que es muy bueno para ver cómo fue la recepción inicial, cómo fue la propuesta, cuál es el marco. Pero generar conclusiones o generar causalidad con esos casos es muy complejo. Que es un problema que siempre pasa con los flujos migratorios. Que pensar que desde el 2014 a la fecha ha entrado, la gran mayoría entró como turista y se quedó cerca de 1 millón de personas. Y estos flujos son constantemente cambiantes. Por eso hemos hecho un esfuerzo. 1 millón en un país de 17. Exactamente. O sea, pasamos de 2,6 a más de un 7% en 5 años. Y eso es un cambio demográfico importante. Y muchos de estos estudios plantean ciertas condiciones. Pero cuando tú decís, no hay problema con el acceso a la salud, pero te quedan 500.000 personas afuera. Entonces, yo creo que hay que ser cautos. Yo comparto gran parte de las conclusiones del diagnóstico original de los cuantitativos. De los cualitativos, yo también celebro, y lo he dicho, que son muy claros en hacer la lógica ideológica de lo que es la migración sin restricciones. Por ejemplo, en el capítulo 1 sabrá que todas las fronteras son constructos sociales de este pueblo latinoamericano. En el capítulo 10 sabrá que toda visa es un impedimento arbitrario y racista, y se ocupa datos del 2012, bien desactualizado. Hay varios capítulos en ese estilo, y gran parte de las propuestas que han hecho, especialmente en esta lógica de que las personas no puedan ser expulsadas, que hayan visas de regularización automática a las personas que ingresan de forma clandestina, han sido tomadas por ejemplo, el senador Navarro, el senador del Frente Amplio Latorre, y ya están como indicación en el proyecto de ley que hoy en día se está discutiendo. Entonces, yo creo que genera un valor muy importante, primero el levantamiento cuantitativo para definir este diagnóstico, y en segundo, la definición teórica e ideológica de esta postura. Yo creo que eso genera un valor relevante en el debate de Chile. Para ir por parte, José Tomás no solo lo dijo aquí, José Tomás Vicuña, que es el director del Servicio Jesuita de Migrantes, varias veces ha dicho que me digan cuándo, algo que tú acabas de decir, que no debe haber restricciones, que me digan cuándo, me acuerdo que lo dijo en esa cámara, dijo que me digan cuándo hemos dicho nosotros que no debe haber restricciones. Creemos que debe haber restricciones. Tiene que haber regulaciones. Estaba recién tomando nota de una entrevista que le leí, que le escuché. Lo decía él. Entonces, él siente que de alguna manera lo tergiversan en el fundamento. Dice, ¿cuándo lo he dicho? ¿Tú podrías decir cuándo lo ha dicho? Exactamente. Yo creo que en este caso particular es muy bueno analizar según las acciones que han planteado, según las medidas que constantemente están promoviendo. Uno tiene que ver el libro. El libro efectivamente considera, y ellos también lo hablan, que toda visa, estas visas de turismo, son arbitrarias, son racistas, acusan así casi que somos el anticristo y otro. Entonces, plantean que cualquier medida del Ejecutivo es cuestionable desde el punto de vista de la lógica de la entrada y salida y este derecho a migrar. Ahora, él dice, insisto, en esta misma entrevista, Radio Duna, anteayer, creo, con Mónica Pérez, le decía
creemos que tiene que haber, y tiene que haber una cosa en puntual, tú la habrás escuchado. Tiene que haber restricciones en las fronteras, en las ciudades. Es decir, a mí me llamó la atención, quiere decir que dirá cosas distintas en distintas partes. Es que las acciones que él hace, y justamente quiero ver todas las acciones que él plantea institucionalmente, y tengo la justificación. Entonces, primero, en el libro ellos plantean que las fronteras son constructos sociales, estas visas son arbitrarias. En el proyecto de ley, ¿cuáles son las principales propuestas del proyecto de ley? Que están en su página web, además. Son dos. Establecer un permiso de trabajo como turista en frontera. O sea, cualquier persona que quiera entrar, que entre como turista, y ahí tiene su permiso. No hay condiciones, no hay restricciones, de repente hablan de un monto mínimo, que en la práctica es replicar exactamente lo que pasaba con los ciudadanos haitianos 2016-2017, cuando llegan con los sobres amarillos y otros. Y esa es su propuesta. Y esta misma propuesta es la que presentó el senador Navarro y el senador Latorre y varios más en esa línea. La segunda propuesta tiene que ver, que dice, si alguien ingresa de forma clandestina a Chile y está 2 años, automáticamente puede postular. Entonces, vamos en eso. Tenemos 2 medidas que yo llego como no necesito visa turismo. Bueno, hay una restricción que está de 2 años. Pero el problema, Matías... Está bien, pero no es lo que él plantea, es que a ellos también, desde parte del gobierno, los caricaturicen como diciendo, oye, Chile libre, que entren todos y que cuando quieran. Sigamos, y ahí voy a terminar. Entonces, después veamos el tema de los recursos de amparo que presentan. Yo acá tengo un recurso de amparo que presentaron para evitar la expulsión de una persona que traficó 1.600 kilos de droga, condenada por la justicia. No solo él, solo el 2018, solo el año pasado, algunos que hayan hecho tráfico de droga, 350 estampillas a la sede, tráfico de drogas. Acá tenemos 33 kilos de marihuana, pasta base. Tenemos otros de 42 kilos de coca. ¿Ellos qué defienden puntualmente para entender? Ellos dicen que toda persona tiene derecho a defensa, que es cierto. Pero además que hemos visto, además los últimos días, ingresos clandestinos. Ellos son los que ponen el recurso de amparo. Entonces, ¿cuál es la lógica de plantear? ¿Cuáles son las acciones concretas? Más allá de su discurso o figura pública. Ellos plantean en su libro y en los capítulos cualitativos que las restricciones, que las visas son arbitrarias, que justamente son constructos sociales. Plantean en sus propuestas que una persona que puede llegar y pedir un permiso de trabajo en frontera prácticamente sin condiciones, plantean que los ingresos clandestinos, si esperan en Chile 2 años, regularicen. Y eso también es un efecto llamada. Plantean que efectivamente si tú ingresas de forma clandestina, aun cuando la ley diga que tiene que tramitarse la expulsión, no se debe hacer y ponen los recursos de amparo. Dicen que si además un juez determina que una persona debe ser expulsada por traficar droga, también ponen un recurso para que no sean expulsados. Entonces ellos dicen, ok, entran, da lo mismo si entran clandestino o no, les vamos a poner una visa igual. ¿Estás diciendo que están apoyando sin miramiento cualquier persona, incluso han apoyado a narcotraficantes? Yo lo que estoy diciendo es que efectivamente ellos están en una lógica ideológica muy potente, los cuales creen que las personas no deben ser expulsadas aun si la justicia lo dictamina, independiente del tipo de delito. No es por una lógica. Le estaban proveyendo derecho a la defensa. Es distinto a defenderlos para que se queden. Tú dices que están en la segunda opción. La segunda. Ellos dicen que efectivamente que Chile debe ser el lugar donde las personas se reinserten. Que es una discusión un poco más larga. ¿Debe ser Chile el único país a la reinserción o puede ocurrir una reinserción en el país de origen? Y es una discusión técnica un poco más compleja. El punto es, cuando tú dices que cualquiera puede entrar y le damos visa, si entras clandestino, después de 2 años, te damos visa. Si te van a expulsar, vamos a evitarlo. Y justamente cualquier lógica de poner una visa es arbitraria. Entonces, si bien explícitamente no lo dice, todas las medidas plantean, y este es el punto que yo siempre os he dicho, es legítimo, es súper válido que ellos planteen una migración sin restricciones. Yo lo aplaudo, yo lo celebro, yo creo que es bueno. Nosotros queremos justamente que así como hay esta postura de migración sin restricciones, y también hay unos grupos nacionalistas que creen que no debe entrar nada, el Ejecutivo entiende que ambas posturas son muy complejas. Insisto por 4ª vez, y yo entiendo tu respuesta, pero ellos sostienen que sí tienen restricciones que entienden distinto a ustedes y que ellos, que es injusto decirle a ellos que plantean la migración sin restricciones. O sea, claro, al chip libre. Pero ya está hecha la diferencia y son matices importantes. Pero matices, una pregunta, Álvaro. Cuando dices que tiene que ver con una carga ideológica potente, ¿acaso la de usted, ilegítima, no es también una carga política, lo cual el electorado les dio la posibilidad al gobierno de diseñar sus políticas públicas, por lo tanto no se han robado ni un derecho? ¿Pero acaso no está también amparado por o respaldado por una ideología? A ver, el tema de la expulsión está determinado por ley.
Y lo que entiende el Ejecutivo es que también eso de barreras completamente cerradas, esa lógica nacionalista, que hubo un movimiento y que no tuvo mucho apoyo, o esta lógica de que ingresen de forma clandestina y a los 2 años se arreglan, ambos extremos no son positivos. ¿Equidistante? ¿Ustedes están equidistantes a lo que plantea el Servicio Jesuita Migrante y los ultranacionalistas que quieren cerrar las fronteras? No sé si es equidistante, pero justamente la lógica es imposible, es ingenuo pensar que uno puede cerrar las fronteras completamente. O sea, el tema de reunificación familiar es muy potente. Por eso las visas que se priorizan a ciudadanos venezolanos está la reunificación familiar. Por eso la ley que se tramita hoy en día justamente se entiende que los que pueden cambiar su condición migratoria de turista residente son la reunificación familiar. Además, porque la reunificación familiar facilita la inserción del migrante en el país. Eso es súper relevante, porque cuando uno tiene a la familia lejos es mucho más difícil desarrollar su proyecto de vida en Chile. Y justamente también entiende que esta lógica de entra clandestino a los 2 años va a estar como nada, es un llamado muy potente a la gente que cruce sin documento, cruce por lugares que son peligrosos, cruce justamente que los deje vulnerables e invisibles a la administración del Estado. Lo que yo les leí en algún momento en algún artículo era que eso lo planteaban más que como un incentivo, vénganse y aguanten 2 años, que quien ya está hace 2 años, es que ya está inserto en los hechos de la sociedad, porque nadie resiste 2 años sin solo respirando. Tiene que ir a alguna parte a comer, tiene que buscar una peguita aunque sea irregular y buscársela, pero ya de alguna manera se insertó a la sociedad. Entonces, regularicémoslo para además darle cobertura, ayuda, respaldo desde los organismos públicos. Uno entiende lo que es la regulación extraordinaria, que son los procesos que se han hecho cada 10 años, y otros poner una indicación en la ley que sea fijo. Entonces, si yo digo, señor migrante, si usted no tiene visa, si no tiene antecedente, escóndase 2 años y yo la voy a regularizar. ¿Cuál es el efecto que estoy haciendo? Y eso justamente es lo que se llama el efecto llamada, porque como yo en la ley digo que cualquier persona que está en Chile, que ingrese clandestino, a los 2 años lo regularizo, genero ese efecto llamada. El incentivo en la migración es súper potente, porque la decisión de emigrar probablemente nadie la detiene. Pero a dónde voy o los incentivos o las barreras que tengo son relevantes. Álvaro, ¿son 2 años escondidos, son 2 años trabajando y buscándoselas? Porque tienen que vivir él o ella y su familia. Justamente, se las van a arreglar, pero ¿cómo se las arreglan? Arreglan en condiciones donde hay abuso, especialmente en tema laboral, donde tienen dificultades en temas de vivienda, donde les dificulta la inserción. Entonces el Ejecutivo también plantea, si tú quieres venir a buscar trabajo a Chile o desarrollar tu proyecto de vida en Chile, en materia laboral, pide tu visa de forma consular, entra con RUT. No entras de forma clandestina y esperes 2 años, entras desde el día 1 con RUT. Entonces, imagínate cómo mejora la calidad de vida de esas personas si el día 1 entran con su documentación. Y eso, ¿no es un poco paternalista decirlo, entra por esta vía que va a ser mejor tu vida? Y él te puede contestar, ¿tú sabes cómo estoy viviendo yo en Venezuela? Que yo prefiero incluso irme irregular. Prefiero irme a vivir a las condiciones que sea y yo me las arreglaré, pero es que en Venezuela no puedo seguir porque me persiguen. Todos sabemos lo que ocurre en Venezuela. Entonces, ¿no es acaso un poco paternalista decir la única alternativa es entra con RUT porque tu vida va a ser mejor? Déjame ver cómo va a ser mejor mi vida, porque de cualquier forma mejor que en mi país. Esa es una buena pregunta. Primero, el 90% de todos los venezolanos que han llegado a Chile llegaron por otros países democráticos. O sea, vinieron Colombia, Ecuador, Perú. Y que yo sepa, en ninguno de esos países sus condiciones han sido violadas en derechos humanos u otros. Porque hay una cosa. Pero eligen Chile porque es el país que les ofrece mejores soluciones. Entonces eso uno. Y lo segundo también, ¿cuál es el Chile que le estamos ofreciendo a los venezolanos? Estamos justamente pensando estos que vengan irregulares, clandestinos, con susto. En Chile sin RUT es muy difícil. Nosotros somos muy RUT-céntricos. Entonces, justamente invisibilizar a esta población migrante por una lógica de vengan nomás y después vemos cómo la arreglamos, que son las propuestas. O viceversa, cuando yo pongo un recurso de amparo para evitar la expulsión de la persona que ingresó clandestina, él no tiene la documentación necesaria para poder una visa. Va a ser muy difícil su calidad de vida. Entonces, justamente hay que entender y ver los incentivos. Para el tema de los venezolanos, ¿por qué el gobierno trabajó con la ONU para poner un centro de visado en Lima? No, sí, es mejor, sin duda, que entren con la regularización. Mi pregunta es que estimo desde este gobierno, además, muy poco liberal la postura de con RUT o no, porque no va a ser buena tu vida, sino que dejar que cada uno se la busque, que usted sepa que no va a ser tan buena, pero él elige si es que va a ser mejor que el anterior, de lo contrario no se vendría. Si está mejor en Colombia, y tú dices que aquí se vienen sin RUT y la vida que van a tener aquí es muy miserable, bueno, no se van a venir, pues. Pero, ¿cuál es el punto? Veamos justamente el caso de los haitianos, 2016-2017. Se hizo lo que tú decías ahí. Se hizo vista gorda, no se tomó ninguna medida, que entren.
que entren... No es lo ideal, yo no digo vista gorda. ¿No? Entonces, de los 165.000 haitianos que entraron entre el 2016 y el 2017, que llegan estos buenos lobos todas las noches y otros, 100.000 nunca hizo un trámite migratorio. Entonces no estaban en ningún registro del gobierno, solo de entrada. No, eso estoy de acuerdo que de los 65.000 que quedaban, la mitad presentó un contrato falso. Entonces, 130.000 personas que quedaron invisibles un año y medio. El abuso que ellos sufrieron en materia de vivienda, en materia laboral, lo pasaron muy mal. Entonces, ese es el Chile que queremos dar a la migración. En cambio, yo lo veo al revés, visa responsabilidad democrática. Es mejor, sin duda. Llega el tipo con RUT. En menos de 2 meses tiene un contrato de arriendo firmado y un contrato de trabajo firmado. Hay hartos desafíos en temas de inclusión, que eso sí estoy muy de acuerdo en lo que plantean transversalmente. Convalidación de títulos, los incentivos a temas de centralización, los temas para evitar abusos de vivienda. O sea, hay mucho por hacer en estas condiciones. Pero la forma como tú recibes al migrante importa. Álvaro, una de las cosas que dijo José Tomás en esta entrevista es que los estudios hechos por el director de la Escuela de Economía o del Instituto de Economía de la Universidad Católica, no diríamos que del Frente Amplio, ha dicho que le aporta a la economía a los inmigrantes $1.000 millones. Sin embargo, Chile con los inmigrantes a veces tarda hasta 7 meses en renovarle un RUT. Hay dos cosas. Entonces, que hay inequidad en lo que nos dan y lo que nosotros les damos. Una forma de desincentivar, a lo mejor. Yo recomiendo, de hecho, que se lea la tesis final, porque nosotros colaboramos con los datos para ver los datos. Los datos son entre 2014 y también abril 2017. O sea, también no evalúan a 500.000 personas. Evalúan principalmente a personas que tienen carnet de identidad, o sea, que están de forma regular. Y los estudios internacionales demuestran que efectivamente el impacto es positivo. Va cambiando según condiciones, pero el migrante que llega a Chile tiene una edad regular. Sobre el tema del RUT, hay que pensar, del 1.000.000 de personas que llegó desde 2014, 900.000 llegaron como turistas. Entonces, cuando llegaron a frontera dijeron, ¿a qué viene usted a Chile? No, vengo de turismo. Llegaron a pedir la visa. Entonces, eso también tiene un efecto sobre el proceso. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de automatizar el tema, pero es considerablemente más sencillo. Por ejemplo, estamos trabajando mucho con clave única. Chile Atiende se ha portado muy bien con nosotros en ese trabajo. Entonces, si la persona pide una visa de forma consular, desde el día 1 tiene clave única. Entonces, la renovación, las postulaciones, es mucho más sencillo. Y nosotros tampoco estamos pensando en un modelo único. O sea, nosotros vimos y hemos aprendido las lecciones que tuvo Canadá, que tuvo Estonia, una república digital que hace cosas muy interesantes, que hace Nueva Zelanda, que es un país también pequeño. Tratamos de tomar las buenas prácticas y lo que mejor funciona justamente la portabilidad de derechos sociales, pero también el obtener la documentación desde el día 1, porque facilita tu inserción. Porque yo creo que la lógica que plantean de esta visa frontera, de esta regularización de los baños, es perpetuar un poco lo que ocurrió en el 2016-2017 con los ciudadanos haitianos y no se va a hacer cargo de la realidad de muchos ciudadanos venezolanos que al no tener documentación se les dificulta la inserción en Chile. Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, muchas gracias por estar aquí esta noche. No, gracias a ti por el tiempo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Te gustaría conocer todos los proyectos de Inmobiliaria Imagina y ver su tremenda calidad en terminaciones, arquitectura a nivel mundial? Bueno, entonces visita su increíble showroom, el más grande de Latinoamérica, en Irarrázaval 1593 Ñuñoa, para conocer sus más de 30 proyectos de 1, 2 y 3 dormitorios, donde puedes ser propietario desde 270.000 pesos mensuales. Sé tú también un enamorado de Imagina. Vamos a la pantalla, la pregunta del día tenía que ver sobre esta propuesta o discusión o idea de poder retirar los fondos